la alianza política que incluye a Nuevo Perú y a Voces del Pueblo como partidos inscritos en el registro de organizaciones políticas, pero que además está compuesto por Unidad Popular, por Patria Roja, por Humanismo Andino y por el colectivo Dignidad. Son estas organizaciones las que componen Venceremos, que el pasado fin de semana tuvieron su congreso, tuvieron su evento nacional para designar la plancha presidencial que los representaría o que se estará presentando a las próximas elecciones generales. La elección tenía dos candidatos. Por un lado estaba Vicente Alanoca y por el otro estaba Ronald Atencio. El primero por Nuevo Perú y el segundo era el precandidato de Voces del Pueblo. En este evento partidario se realizaron las votaciones respectivas o la votación respectiva y quien salió elegido como candidato presidencial fue Ronald Atencio de Voces del Pueblo. Esta situación motivó toda una serie de comentarios, análisis, muchos de ellos imprecisos o interesados, pero al fin y al cabo la prensa ha colocado durante estos últimos días lo realizado, lo sucedido en el Congreso de Venceremos en el primer plano de la noticia nacional. Diego, buenos días, un gusto tenerte aquí en vivo, en directo, en humano, como diríamos. En humano, presencial. Presencial. Ya no en remoto. Ya no en remoto. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto tenerte acá y poder conversar el día de hoy acerca de este evento, de esta situación, de este acontecimiento. ¿Cuál es así tu primera impresión con lo que sucede en este Congreso de Venceremos y la elección de Ronald Atencio como candidato presidencial y no de Vicente Alanoca? A ver, comencemos por algo positivo, ¿no? Yo estoy justo leyendo a Osvaldo Reynoso, escribió una novela muy buena sobre la Revolución China. Sobre la Revolución China, sí. La de los eunucos. Sí, los eunucos inmortales, muy buena y me gustó porque dice que siempre en el momento de hacer crítica y autocrítica hay que hacer 6 cosas positivas, 4 negativas para hacer los balances. Bueno, lo saludable es que en la izquierda todavía se persiste en hacer procesos democráticos, ¿no? Hay que entrar a ver también el tema de los resultados, pero que se siga tercamente en esa convicción de poder hacer procesos democráticos es importante cuando hay partidos, por ejemplo, hasta incluso que podrían entrar dentro de la categoría de centro, algo progre, como los de Libertad Popular, donde la elección se hace con 7 delegados, ¿no? Entonces, literalmente, la elección para congresistas y para el tema de presidente de la República, que ya sabemos quién va a ser su candidato, se ha hecho con 7 delegados, ¿no? O hay otros partidos donde hay dueños, ¿no? Renovación Popular, Acuña, Alianza para el Progreso, donde hay dueños y finalmente él se autodesigna candidato, como sucede en estos partidos, ¿no? Entonces, sorpresiva, sí. También es importante que se hayan respetado los resultados, a pesar de que había un momento de crítica muy dura por cómo se habían realizado el proceso de elección interna. Lo importante es que se han respetado los resultados, así incluso el mismo Ronald Atencio ha viajado a Cusco a recibir un poco la bendición de Verónica, podríamos decirlo. Y luego también de Sigrid Bazán, ¿no? De Sigrid también, ¿no? Entonces, y además, hay que decirlo, Nuevo Perú también ha hecho un proceso de elecciones internas para elegir sus listas, con los problemas y complicaciones que siempre lleva la precariedad en general de la política nacional, pero yo, por ejemplo, estuve en Cusco, vi cómo fue el proceso de elecciones, cómo lleva a la gente a votar, entonces ha sido importante en ese sentido. Ahora, lo sorpresivo es que, para ponerlo en blanco y negro, y escuchaba la entrevista que le estaban haciendo a Dalia, ¿no? A mí sí me sorprende que finalmente, teniendo la misma cantidad de delegados, Voces del Pueblo, que Nuevo Perú teniendo 10.000 militantes más inscritos según Infogov, no me parece necesariamente justo, pero en fin, son las reglas que se han establecido. Ahora, lo que me sorprende es por qué a los partidos invitados, como el de Duberly Rodríguez, como Patria Roja,
creo que está Dignidad Humana y un partido más, terminan siendo Humanismo Andino, terminan siendo los árbitros en esta contienda. Eso es lo que yo no termino de entender, ¿no? Entonces, con todo respeto a Patria Roja, que es un partido histórico, que tiene mucha militancia, bueno, tuvo mucha militancia, ahora ya las condiciones han cambiado. ¿Por qué el candidato de Nuevo Perú tiene que ser elegido por Patria Roja? El candidato de Venceremos. El candidato de Venceremos, digamos, que finalmente termina siendo el de Nuevo Perú, porque Nuevo Perú, como decíamos, ya está dentro del barco y está respetando los resultados. Pero ahí no crees de que el sistema que ellos decidieron para elegir la plancha presidencial, al no haber ido a una votación de, por ejemplo, un militante, un voto o unas elecciones abiertas de la plancha presidencial, bueno, había de alguna manera que ver cuál es el mecanismo de votación. Y en ese sentido yo creo que hubiera sido bastante difícil, que te digo, decir, Nuevo Perú tiene 60% de delegados, 30% voces del pueblo y 10% estos partidos invitados. Sí. No, creo que de repente el primer error, y yo no sé hasta qué punto la alianza podía funcionar si es que se decidía de esa manera, ¿no? Sí, pues probablemente no se hubiese aceptado esas condiciones, ¿no? Si hubiese sido un porcentaje de delegados proporcional a la cantidad de militantes inscritos, que creo en una fórmula justa, ¿no? Finalmente quien ha hecho más trabajo partidario necesariamente tendría que tener mejor representación en el tema de la asamblea por delegados, pero en fin, es lo que se pactó. A mí me sorprende, entiendo que la buena voluntad de Nuevo Perú ha sido forjar un tema de la unidad y en ese sentido ponen por delante el tema de la unidad para poder afrontar el proceso electoral y por eso se establece este mecanismo. Lo que habría que ver, yo no sé, desde mi punto de vista, es si la unidad es solamente electoral o hay un proyecto mucho más estratégico de unidad. Sí. Porque si fuera solamente una unidad electoral, yo creyera de que han sido pues bastante, claro, llamémosles así, ingenuos, ¿no? Sí. Porque han dejado, como tú señalabas, Diego, la capacidad de decisión en los partidos que no están inscritos, salvo Unidad Popular de Duberlí Rodríguez, pero en ellos, ¿no? Claro, que tiene la inscripción, digamos, moral, porque formalmente hay todo un tema judicial por detrás, ¿no? Sí, es lo que me sorprende. Yo escuchaba a Dalia y, por ejemplo, creo que sí hay un tema ideológico también detrás, el tema de esta suerte de disputa entre, digamos, una visión más clásica, que viene de entender que la opresión es primordialmente de clase, porque entiendo que los partidos también reconocen otras formas de opresión, pero siempre poniendo el tema de la clase por delante, y partidos, quizás como el sector mayoritario dentro de Nuevo Perú, que, como decía Dalia, hay una trenza, ¿no? Entonces hay una opresión, clase, género, etnia, ¿no? Entonces, y lo vemos quizás en el caso del mismo Vicente Lanoca. Vicente Lanoca es un profesor universitario, es exitoso, es un profesional que tiene doctorados en Europa, ¿no? Es una autoridad universitaria y sin embargo, para mucha gente sigue siendo un aymara. O sea, entonces ahí hay que entrar a discutir si es que Vicente Lanoca, por más docente universitario, por más que sus tesis son publicadas en libros, por más que tiene doctorados, PhD, lo que quieran, para mucha gente sigue siendo un aymara. Entonces, eso ya no responde a un tema de clase, sino responde a un tema principalmente de etnia. Y si fuese mujer, más todavía. Entonces, ese es un tema sobre la mesa que hay que discutir. Yo lo decía en un TikTok cortito que subí sobre el tema. Ya, en este momento la prioridad es el tema electoral, hay que resolverlo, hay que afrontar el proceso, hay que combatir a este consenso mafioso que hay en el Congreso, pero después hay que discutirlo. Yo discutiría, repito, con todo respeto, ¿Patria Roja necesariamente suma a esa alianza? O sea, en la posición de tener delegados y poder decidir quién es el candidato de la alianza electoral, ¿tanto peso puede tener Patria Roja? En la última elección ganó la izquierda las elecciones con Pedro Castillo, siendo el enemigo público número 1 de Patria Roja. Pero la cosa yo creo que no solamente es Patria Roja, porque yo creo que Patria Roja ha tenido cuatro delegados, o no más de 4 delegados han tenido. Y Duberlí, ¿no? Duberlí y los otros partidos o colectivos como es Humanismo Andino y Colectivo Dignidad, ¿no? O sea, la cosa es, o sea, yo creo que este sistema de elección de la plancha presidencial tuvo su pecado original, y ese pecado original fue darle la capacidad de decisión
Sí, ¿no? claro. A estas 4 organizaciones, sabiendo que los partidos más grandes eran en primer lugar Nuevo Perú y Mucho luego más grande. Voces del Pueblo, ¿no? Sí. Mucho más grande, ¿no? Y además... pero yo creo que yo rescato lo que tú dices, ¿no? O sea, que en el fondo hay, en Nuevo Perú yo creo que ha jugado ese ánimo unitario. Que después mucha gente le cuestiona, pero ¿por qué se han tenido que unir con el resto de la izquierda? Pero si eso es lo que se solicitaba antes de este congreso, esta convención, ¿no? Sí. Inclusive se decía, ¿cuántas candidaturas tienen que unirse? Inclusive ahorita mismo mucha gente reclama la unidad con las otras organizaciones de izquierda. Sí, a mí me gusta mucho leer entrevistas que se hacían en su momento. Hildebrand lo publicó, una entrevista que le hace Hugo Blanco. Y claro, la crítica frontal de Hildebrand era por la división de la izquierda en el año 80, ¿no? Entonces, ¿por qué van divididos? Y en el 85 lo confronta a Hugo Blanco y le dice, ¿cómo es posible que usted, siendo trotskista, esté sentado en la mesa con estalinistas como Barrantes? Pues, ¿cómo es posible? Usted es un traidor a su posición ideológica y no sé cuánto. Entonces, es lo que siempre va a pasar, ¿no? Si la izquierda va unida, que por qué se unen y sus diferencias y cómo va a ser, y que si van separadas, que por qué se separan, por qué dejan que las ideologías los dispersen. Eso siempre va a pasar. Pero a lo que yo voy es más que ponerle para que no sea un tema de solamente Patria Roja, creo que ya es un tema también en general de que tiene que sentarse Nuevo Perú a discutirse si va a seguir viviendo el fantasma de Izquierda Unida. O sea, yo he escuchado, por ejemplo, a Alberto Quintanilla, que lo he dicho y lo volveré a decir, a mí me parece que fue una gran deslealtad de su parte que siendo el militante de Nuevo Perú aparezca en la plancha presidencial del opositor en esa contienda específica que es liderada por Ronald Atencio. Creo que él ha dicho que no le parecía, que no le terminaba de cuadrar la candidatura de Vicente Lanoca. Hay mucha gente que dice, bueno, es que Quintanilla es un misti, que cree que Puno es su feudo, y viene este Aymara a venir a hacerle sombra en su propia región sin haberle pedido a él su bendición. ¿Qué tal atrevimiento? Hay mucha gente que lo ve así. Yo creo que Quintanilla ahí sí fue desleal. Hay una cuestión de disciplina partidaria, pero repito, para no hablar solamente de Patria, creo que es un problema que tiene el Partido Socialista. Quintanilla es militante del Partido Socialista porque siempre tienen esta posición. Yo recuerdo en el 2016, cuando estábamos tratando de construir el Frente Amplio, hasta el final el Partido Socialista recién termina decidiéndose de apoyar a Verónica. Durante mucho tiempo dijo, no, nosotros somos el partido puente entre los partidos históricos de la izquierda setentera, Patria Roja, que tenían su bloque, y la nueva izquierda que veníamos, digamos, nosotros, dentro del Frente Amplio, con la inscripción de Tierra y Libertad. Y siempre el Partido Socialista está como que al medio, ¿no? Nunca termina, entonces... Yo creo que no, Perú tiene que decidirse. Esa indefinición al interior. Que termina siendo el PUM, ¿no? El Partido Socialista es el PUM, con otro nombre. Pero bueno, entonces, lo que eran los restos del PUM, lo que quedó, digamos, lo que quedó formal, del PUM, ¿no? Lo que quedó del PUM. Luego del accidente. Claro, ¿no? Y más todavía cuando yo escucho a Quintanilla, que ya ha postulado su 10ª elección, ¿no? Ahí habría que entrar también a discutir si es que es un candidato eterno, alguien que postula 10 veces. Y todo lo que dice y todo lo que habla... En esta contienda electoral que ahora está apareciendo, incluso creo que más que Atencio, aparece en medios de comunicación o en redes sociales, todo es en referencia a Izquierda Unida. Que combatimos a Sendero, que con el PUM no dejamos entrar a Sendero, que con el PUM hemos disputado contra Fujimori en el autogolpe del 92, que no sé cuánto. Entonces es una visión siempre al pasado, siempre a lo que pasó, incluso antes de que yo naciera, y yo ya no soy joven, ya estoy cerca de la base 4. Entonces yo pregunto, ¿van a hacer una campaña electoral mirando lo que pasó hace más de 40 años? ¿O van a mirar hacia el futuro? Pero yo creo que eso es parte de esta visión estratégica que debería tener Nuevo Perú y de es una discusión que desde mi punto de vista renguea también en otras partes, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo que tú señalabas y que a mí me parece mucho más importante en una perspectiva más de mediano largo plazo, ¿no? Que es esta cuestión sobre las diferencias que se han expresado de manera más o menos superficiales en esta convención, sí, entre lo que es las opresiones de clase, de género y étnica por un lado, y por el otro lado solamente ver la opresión de clase. Sí.
Yo creo, ¿no?, que existe esa trenza entre la opresión de clase, la opresión de género y la opresión étnica, ¿no? Pero obviamente, en las actuales circunstancias, Sí, claro. son dos temas los que van a salir en el debate electoral. El primero de ellos es la inseguridad, que es por donde yo creo pretenden llevar principalmente el debate las organizaciones de derecha, de ultraderecha. Ujú. Pena de muerte, salida de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no mayor ¿Qué es el rollo potestad, típico, no al Argentina, ejército, Chile, ¿no? en Así todos es, lados así repiten es, el así es, rollo. ¿no? Pero por el otro tenemos los problemas que confronta la población día a día. ¿Cuáles son esos? Son pues la falta de empleo, son el problema de la salud, es el problema de la alimentación, ¿no? Claro. Pero eso no está siendo de una u otra manera levantado, que desde mi punto de vista ya debería haber comenzado a levantarse por parte de la candidatura de Venceremos. Sí, claro. Hay, por ejemplo, una serie, yo la verdad no he tenido el tiempo de estudiar la candidatura de Atencio, creo que nadie, porque finalmente termina entrando como reemplazo de Bermejo, ¿no? Entonces es opresivo. Yo creo que es bastante solvente en algunos temas. Me ha gustado mucho la entrevista que le hicieron en la Rorro Network, en este podcast, en este canal de YouTube de Carlos Orozco. Creo que, por ejemplo, en el tema económico todavía hay muchas cosas que clarificar. No lo he visto tan claro en el tema económico. Yo creo que si lo sientan a él con Carlos Spa, por más que la propuesta que se vaya a redactar es buena, comunica mucho mejor Spa su visión de país. A Guerra ahí habría que comunicar, tendría que comunicar, distinto, ¿no? si lo sientas a Guerra García. Él va, lógicamente, a refutar esta idea de los liberales, que es puramente dogmática de decir que en el Perú lo que se necesita es menos Estado. En un país donde no hay salud pública, donde la educación es pésima, donde hay inseguridad alimentaria, donde hay todo eso, ellos quieren menos donde Estado. hay desnutrición infantil, donde sube, ¿no?, la tuberculosis, en fin, ¿no? Donde, claro, el 70% de la economía es informal y quieren menos Estado. O sea, ya mejor disolvemos y cada uno que vea cómo puede hacer, porque mucho de lo que están planteando en la derecha en el discurso es en base a dogmas, ¿no? Entonces tú lo decías, en el tema de la inseguridad es el discurso calcado de Cast en Chile, es lo que dijo Milei en la Argentina, el que la hace la paga, es lo que dice Bullrich como su ministra Borja del en Ecuador. Claro, es lo que dice Vox en España, es el mismo discurso con algunos arreglos, pero calcado, ¿no? Y por el lado de los liberales es lo mismo, menos Estado. Yo estoy esperando ya creo que 4 meses para que me inciten el seguro, y más bien quieren reducirlo, ¿no? Todo gracias a que hay unos señores con la billetera muy gorda, como la agroindustria, como el señor Sillonis, que no le da la gana de pagar seguridad social, y que nosotros, los asegurados, tenemos que subvencionarle a él miles de planillas para que él esté tranquilo y pueda exportar y hacer plata, ¿no? Entonces, hay una discusión, por ejemplo, hay que dar. Yo creo que Ronald Atencio tiene mucha, por ejemplo, defender proyectos como el tema de la nueva constitución, tiene bastante solvencia. En el tema económico creo que hay que trabajar bastante, ¿no? Entonces, como tú bien dices, finalmente el tema de la economía va a ser fundamental en la próxima campaña electoral. Yo no sé, ¿tú qué piensas, no? Porque ahí pues hay una discusión, ¿no?, entre si levantar, y yo creo que también desde ese punto de vista habría que haber visto la candidatura de Alanoca, ¿no? Sí. Si era importante y principal levantar una candidatura que representara esta opresión étnica, o era preferible, o es preferible levantar una opción en donde ponga el mayor peso en este tipo de reivindicaciones en relación al empleo, a la salud, a la alimentación, ¿no? Sí. Y acá un poco, yo no sé, Mandami, en Nueva York. Nueva York es una ciudad multiétnica también, ¿no? Pero sin embargo, ahí lo que Mandami levanta y guarderías, transporte público, la cuestión del alquiler, claro. no, mayores impuestos a los ricos, ¿no? Sí. No es una política identitaria, no hace una Claro. campaña identitaria, ¿no? Claro, yo creo que ahí el éxito por analizar nada más 2 minutos el tema de Nueva York, ¿no? Claro, él no tiene que salir a pegarse el rollo de la defensa de los migrantes, de las minorías religiosas, étnicas, todo, porque él es eso, ¿no? Él es un ugandés de ascendencia india, que incluso es hispanoparlante, musulmán, entonces no tiene que, simplemente tiene que pararse en un estrado, tú lo ves y ves todo representado ahí, y claro, ahí es donde empieza a bajar línea con respecto al tema de los alquileres, ¿no? Que es carísimo, la gentrificación que hay en Nueva York, en fin, que sea una ciudad para los neoyorquinos, no solamente para los turistas y los millonarios. Entonces, quizás ahí no, Perú pensó,
precisamente eso. Si Vicente Granoca está en un podio, en un debate presidencial, ya está representado el sur con su sola presencia. Entonces ahí puede dar pie a que empiece a presentar la propuesta económica, ¿no? Porque además, yo leí esto en un informe reciente del Comercio, casi todas las planchas presidenciales que tienen alguna chance de llegar a segunda vuelta, todos están buscando desesperadamente vicepresidentes del sur. Candidatos del sur. Candidatos del sur en la plancha electoral, en un intento desesperado de decir, el sur vote en bloque, ¿no? El sur se identifica... Vizcarra ha sido un presidente que ha hecho muchísimas cosas que, bueno, ya lo van a sentenciar en pocos días, pero ha sido el último presidente popular que hemos tenido en los últimos 20 años, creo, con cierta popularidad. Viene del sur, ¿no? Pedro Castillo gana con el voto duro del sur en algunas regiones como Puno, 80% votando en bloque por Pedro Castillo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido Nuevo Perú sí tenía bastante tino en decir, bueno, entonces nosotros tenemos que buscar un perfil que encaje con eso, ¿no? Entonces creo que todos los partidos políticos están tratando de hacerlo. Pero como te decía, ¿no? Entonces quizás no solamente es poner el énfasis en ese discurso, sino que su sola presencia, como sucede con el nuevo alcalde de Nueva York, ya representa eso. Entonces te permite no gastar tiempo en tener que, digamos, reincidir en una propuesta que ya está claramente representada con esa candidatura presidencial, ¿no? Entonces te permite hablar del tema económico. Será para otra, como decía, yo vi un diario de Puno que ponía en la foto de Vicente y ponía, será para otro año, decía, ¿no? Bueno, para la próxima. Para la próxima, ¿no? Entonces creo que había una expectativa incluso de los mismos puneños en tener un candidato presidencial puneño que no sé si alguna vez habrá pasado, ¿no? No. Creo que no ha pasado. No, que yo recuerdo no. Nunca Puno. Salvo el candidato eterno, como tú decías, Quintanilla, ¿no? Claro, que él fue vice de Díaz Canseco en el 2006. Me parece en algún momento, ¿no? Sí. Con el Partido Regionalista o algo así. El PDR, el Partido claro, Democrático. ¿no? Pero ahora, ¿no? O sea, lo que yo estoy sinceramente mucho más preocupado y más me llama la atención, o sea, es el proyecto estratégico de Nuevo Perú o de esta organización, una alianza que posiblemente se transforme en otra cosa con el tiempo, venceremos, ¿no? Y traigo a colación un tema que tú trataste en una de tus videocolumnas, ahí con motivo, que fue en el mes de octubre, acerca del doble poder, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo hace una organización como Venceremos si gana las elecciones para implementar un programa económico, un programa político, un programa social de transformación, de modificación, sabiendo la debilidad orgánica de las propias organizaciones como la debilidad de la organización popular, de la organización social, que me parece que a eso te referías al hablar del doble poder o del poder dual, yo trayendo a colación a Trotsky. Yo justo había llegado de viaje, Pati necesitaba la columna y me levanté leninista ese día y bueno, ya es lo que salió. No, ¿acostumbras a levantarte una vez al mes? Y me tocó ese día del mes, me tocó levantarme leninista y ya... No, a ver, lo que quiero decir en ese caso es... que yo creo que la aciertas, ¿ah? Sí, o sea, el próximo Senado es quien va a tener el poder. Yo creo que Carlos Spa es un hombre un poco sano, ingenuo, se estaba hablando de la ingenuidad, ¿no? Ya diciendo por adelantado en la primera vuelta que él en el primer mes va a disolver el Congreso. Van a ir los congresistas a juramentar con el cuchillo entre los dientes si es que gana Carlos Spa, porque van a decir, este pata... Mira lo que ha pasado con Gerí. Gerí vivía en la casa de sus papás, llegó al Congreso y en 3 años tiene un dúplex, casa de playa, auto de alta gama. En 3 años de congresista. Además, es acusado de violación y ha sido absuelto de ello. Para que veas, ¿no? Entonces, claro, los congresistas que algunos ponen de su plata, se hacen préstamos, algunos más honestos, los pocos honestos, yo recuerdo, por ejemplo, que Marisa tuvo que vender su carro para pagarse la campaña, porque no había de dónde. Marisa, ¿no? Glave. Marisa Glave, claro. Hay otros que más bien llegan endeudados, pero de favores, ¿no? Entonces, habiendo seguramente regalado proyectos de ley por anticipado a economías informales, prometiendo formalizarlos en el papel. Entonces, claro, si van a llegar
y en 15 días va a venir el presidente de la República a decir algo cuestión de confianza, se lo van a volar en un mes. Les va a importar al próximo Senado, le va a importar generar una crisis, convulsión social. Ya se ha demostrado con Dina que no les importa. ¿Tú crees que Renovación, el fujimorismo, que ha encontrado una mina de oro teniendo una bancada sólida y bien afiatada y bien disciplinada, con aplausos protocolares en el Congreso, que va a votar en bloque lo que le mande la señora Fujimori? ¿Tú crees que a todos ellos les va a importar? Lo van a sacrificar, ¿no? Entonces ya le están haciendo la contracampaña dentro de la misma derecha a Carlos Spa sin que la izquierda tenga que decir nada. Ya le están diciendo caviar, infiltrado de gorrita y mil estupideces más. Entonces, claro, el próximo Senado es quien va a tener el poder. Entonces el próximo presidente, o le queda dos cosas: o si quiere hacerlo de Carlos Spa, lo van a sacrificar. Repito, los congresistas van a ir con la medalla puesta y con el cuchillo entre los dientes. O lo que le queda es someterse, ¿no? Y que, como hacía Dina Boluarte, que era básicamente la mesa de partes, Palacio de Gobierno, era la mesa de partes del Congreso, y simplemente firmaba autógrafas de lo que le pusieran encima sin hacer ningún tipo de observación sobre la norma, ¿no? Y gobernar 5 años y que Dios nos coja confesados. O lo que se puede hacer es lo que yo un poco trataba de decir en esa columna: o se empieza a construir un verdadero poder popular, ¿no? El doble poder, que es lo que pasaba en Rusia durante la revolución, frente a la crisis del gobierno socialdemócrata de Kerensky, ¿no? Que era un gobierno que no terminaba de controlar el vasto imperio ruso después de que el zar fuera derrocado. Los soviets dicen: nosotros no vamos a esperar las próximas elecciones ni nada de estas cosas, es un gobierno que va a caer de todas maneras. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a construir precisamente los soviets, que son organizaciones populares de obreros y trabajadores, que son los que van a tener el poder real en San Petersburgo, en Moscú, en las principales ciudades de puertos, ¿no? Entonces es donde se producían los levantamientos de los marinos que hacían estallar los procesos revolucionarios, y ahí es donde vamos a apostar y ahí es donde va a estar el poder. ¿Vendrán elecciones? ¿No vendrán elecciones? No lo sé, pero mi apuesta para construir el poder es desde ahí. Entonces, en esa misma lógica, si lo que va a pasar a partir del 2026 es que vamos a tener un Senado con 60, ya no, por lo menos antes eran 130, ahora van a ser solo 60 los que van a tener el poder. Los 60 ancianos. Claro, entonces si esos 60, si esa coalición que rápidamente se va a construir, porque seguramente será una reedición de lo que tenemos ahora, tiene el poder concentrado sin importarle quién gane las elecciones, entonces pones todas tus fichas en ganar una elección presidencial que finalmente va a tener que estar sometida a la decisión de estos 60 señores, que serán 40 por lo menos, 40, 35 los que construyen esa mayoría, o de verdad empiezas a construir algo paralelo frente a la inestabilidad de lo que representa el poder formal en el Perú, ¿no? Que sabiendo más aún de que la estabilidad y la crisis política por la cual vivimos no se resuelven en las siguientes elecciones. Claro. Por ejemplo, en Bolivia, haciendo a un lado el tema de la última crisis, Añez, Arce, lo que ha pasado en Bolivia los presidentes duraban 2 años. ¿Cómo hizo Evo Morales para durar, ¿no? Casi 20 años, desde el 2006? ¿Cómo hizo? Lo que hacía era que tenía un gabinete social. Entonces, antes de reunirse con el gabinete formal de ministros, lo que hacía era energía y minas. Bueno, están los mineros, ¿no? Los obreros metalúrgicos. Entonces, ellos tienen su representante en su gabinete social. Ministerio de la Mujer, más allá de la formalidad, ¿a quién se pone? ¿A quién se convoca? Las organizaciones de mujeres, como por ejemplo Bartolina Sisa, mujeres indígenas, y tienen una representación. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ambientalistas, el Ministerio del Ambiente, aquí tienes a un líder social, por ejemplo, de los que están enfrentando a las mafias madereras, de la minería informal en nuestra selva. Entonces, tenía un gabinete social y se discutían las políticas públicas ahí. Entonces, eso le permitía que cuando llegaba la propuesta al gabinete de ministros ya formal, lo que tenía discutido antes con las organizaciones sociales era una base, un respaldo importante para llevar a cabo esas políticas públicas. Entonces, ahí había un doble poder, pues era un doble poder, ¿no? Entonces, el gabinete social y el gabinete formal. Entonces, los ministros podrán ser los técnicos, los que empiezan a hacer las planillas, los cuadros, cómo se gasta la plata, cómo se invierte, serán expertos en el tema de la gestión pública, pero también tienes
expertos en gestión social. Y un bloque popular, social, Claro. obviamente que está tras el gobierno y que es Claro. el respaldo activo si es que surgiera propuestas desde la minoría reaccionaria, desestabilizadoras o anti el programa con el que se gana, que es con el que gana Evo Morales. Ahora, Diego, ¿no te parece también de que falta un poquito más de radicalidad en lo que es las propuestas de Venceremos? O sea, a mí, por ejemplo, Alberto Quintanilla, en la última declaración que da al búho, ¿no? Estas alabanzas, estas loas a Velarde, al Banco Central de Reserva, a la política de estabilización, en fin, ¿no? O sea, cuando debería haber un perfil mucho más opositor al modelo, un perfil mucho más opositor, bueno, ya a los últimos 20, 30 años de política económica y social que se ha desarrollado en el país. Creo que es una cuestión ya casi de sentido común, porque que es nuevamente en el tema de las campañas electorales, yo creo que el sorpresivo fracaso del peronismo en la Argentina es porque, claro, no vendía nada. Vendía Yo no soy Milei, mientras que Milei ofrecía un montón de cosas, ¿no? Entonces no llegaba al extremo de Porky y decir voy a hacer un aeropuerto, ¿cómo? Frankfurt, Posuso, ¿no? ¿Qué va a hacer? Ya no sé, en fin, bueno. Ya es la teoría de locos. Además, con 14 aeropuertos internacionales. 14 aeropuertos internacionales, uno en Posuso para viajar a Frankfurt todas las semanas. Bueno. Pero el tema en la Argentina es que no había, simplemente defendían nuevamente mirando el pasado, ¿no? Entonces, que a lo mejor los servicios públicos eran más baratos, en fin. Pero el gran problema ahí es que, y la derecha lo tiene en el Perú, es que la derecha tiene que seguir defendiendo el modelo económico y la gente está cansada. Seguro social, te demoran la cita un año, te pasan, el mismo Vicente lo comentaba, él ha perdido hijos porque simplemente no, le pasó a Nano Guerra García, que se murió aquí en la costa arequipeña porque la posta solamente en Punta de oficina, Bombón. En la Punta de Bombón, de 8 a 5. Te enfermas, te da algo después de 8 a 5, lo siento señor, ya es su responsabilidad por enfermarse fuera de horario de oficina. ¿Qué se va a hacer? Ambulancia, tienen que ir la ambulancia desde la capital de la provincia porque no. Son cosas que no se pueden defender, pero sin embargo, claro, la derecha no sabe qué hacer ahí, porque dice, bueno, es que si digo que el modelo está mal, voy a reconocer que todo lo que hemos estado defendiendo en los últimos 35 años está mal, es un fracaso, ¿no? Así incluso el tema de las AFPs, mira, yo escucho a Ricardo Ramírez del Villar, claro, él ha hecho plata, ha trabajado para las AFPs y sale en su campaña electoral en su Lexus, por Dios, manejando un Lexus, filmando su video, Ricardo Ramírez del Villar, diciendo que las AFP son el mejor sistema de pensiones de este país. Pará, oye, Dios mío. Eso solamente ¿Cómo es posible? O sea, y frente a eso no puedes ser radical. Frente a eso tienes que ser radical. ¿Cómo vas a defender el sistema de las AFP si yo cada vez que abro mi correo electrónico y veo mi balance, pierdo plata? Claro, porque las AFP es un gran negocio para grandes proyectos de inversión, porque es platita claro, fácil, que está ligado además al poder financiero en el país, el banco de crédito, Interbank, sí. En fin, ¿no? Yo quiero poner un proyecto inmobiliario, soy un banco que hago a ver la plata de todos estos giles que son los que tienen su plata en las AFPs, y al toque, como mi primo es el que maneja el fondo de pensiones, dame la plata, yo construyo, y platita fácil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa también en el tema de mi vivienda? ¿No? Entonces, proyectos inmobiliarios en San Isidro, de vivienda social, con préstamos del Estado en San Isidro, ¿no? Gilazo los que ponen su plata ahí, porque la plata llega sola, como decía Alan, ¿no? Entonces, frente a este señor Ramírez del Villar que dice tremenda tontería, tremenda mentira, ¿cómo no puedo ser radical? Claro. ¿No? Entonces, el señor Velarde ya está en las últimas. Ya se tiene que jubilar. No da más, ¿no? ¿Qué lo van a hacer? Van a hacer como Lenin, lo van a momificar y lo van a poner en el BCR y le van a hacer un altar ahí para que el dólar se mantenga bajito. No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido, ni siquiera mencionarlo. Entonces, si a mí me preguntan, oye, ¿y cómo va a ser con el BCR? ¿Velarde se queda o se va? El señor Velarde se quiere ir. ¿Ya cuántos años tiene? Casi 20 años en la presidencia. Es, sí. Yo no sé, de repente el líder más... que ha estado más tiempo en una institución pública, sí, claro, comparablemente a la reina Isabel o a algún rey europeo. Lo ponemos en un mausoleo porque el señor, no sé, me cuido, ¿no? La boca castiga, dice mi mamá, yo mejor no digo, pero
¿Qué hacemos? ¿Lo momificamos al señor y lo ponemos ahí, como Sí, hacen pues, con ¿no? los obispos en Arequipa, que los entierran en el altar de la Así es, catedral, ¿no? sí, Entonces, sí. es algo que tú ya tienes que pensar a futuro. No tiene sentido discutir si el señor Velarde sí o no, porque ya el señor Velarde ya no va a durar más de unos cuantos años, ¿no? Entonces, el próximo gobierno va a tener que decidir quién es el próximo presidente del BCR. Pedro Franque, por si acaso. No, mentira. Bueno, Diego, tenemos que acabarla. Sí. Será motivo para tenerte pronto, nuevamente, aquí, en vivo Sí, y en sí. directo, en humano, Sí, en Caja de Resonancia. para analizar las candidaturas. Para analizar las candidaturas, estos ¿no? señores Ahí- que hacen campaña en Lexus, ¿no? Y el otro, Justiniano... Justiniano por ya eso, Justiniano me Paso faltaba lo Arroyo, ¿no? último, para hablar nuevamente de los viejos camaradas de la izquierda. Ya pues un poquito de vergüenza. ¿Cómo te vas a comprar la mitad de la lista de Marisol Pérez? Su hija Tello? también está postulando. Está él, está su hija, Katiuska creo que se llama, Katiuska. y está su ex asesor, Elías Rojas. Elías La mitad de la lista del Congreso propiedad por Arequipa, personal de Justiniano. mírate, y que ya ni camiones tiene o sigue teniendo camiones. No, sí, claro. Sigue teniendo. Sí, hay esos que uno ve pasando, estos, ¿cómo le llaman? Sellados. Ya, No, encapsulados. Encapsulados. Pasan con... Los que con- pasan pues ahí por Ya. toda la carretera que a uno le tiran el camión encima cuando uno va a Mollendo, Matarán y todos son de Justiniano. Red Truck. Red Truck. Red Truck, el camión rojo, sí. Ya. Pero repito, ya, y con eso finalizo. Para los viejos camaradas, ya pues. Puno es mi feudo, me compro la mitad de la lista, por Dios, ya tenemos que salir de eso. Porque le digo, en esa lista hay gente muy buena como Andrés Luque Ruiz de Somocurcio, que él ha sido militante del Partido Socialista. Aquí alguien me explique por qué tiene que irse a postular por primero la gente Andrés Luque Ruiz de Somocurcio y no está encabezando la lista por Arequipa de Venceremos. Habrá que preguntarle a él, ¿no? Sí, pues yo sé ¿Qué ha más o pasado? menos. ¿Qué ha Que pasado? lo ¿Qué ha diga él. sucedido? Que lo diga él, pero yo sé que él ha querido, él siempre ha estado presente, es el líder sindical de los docentes de la Universidad de San Agustín. No, Y además, en el mundo de la cultura, del Claro que teatro, sí. ¿no? ¿Qué hace una persona como él metida en esa Sí, lista? tranquilamente podría ser ministro ¿No de es cierto? Cultura, pero ¿qué pasa? ¿Por qué tiene que estar en la lista de Marisol Pérez Tello y no está en la lista de Venceremos? Bueno, hay que preguntarle. Yo creo que él va a dar muchas explicaciones sobre eso, pero bueno, en fin. Diego. Pero le ponen el 6, porque la mitad de la lista, la mitad de arriba Mira, es ya ha sido propiedad de comprada, ya ha sido Justiniano. comprada por Justiniano, pues, ya ha sido, Justiniano. en los camiones. Ya suéltenla, por Dios, por favor, ya.